Hola amigos, le habla Wilmer Useche, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre la perspectiva económica de Venezuela en escenarios inciertos 2021. Hablar de la perspectiva económica de Venezuela es hablar de las posibilidades económicas en el corto y mediano plazo, qué escenarios ciertos o inciertos se avecinan para nuestro país en este año 2021 y los que han de venir, sin necesidad de excelsos conocimientos económicos ni de profundos análisis futurólogos. Se puede afirmar que el panorama que se vislumbra para Venezuela es poco alentador. Una mar embravecida de problemas con un alto oleaje inflacionario, fuertes vientos de convulsión social y política, y Venezuela en una endeble barcaza llena de inseguridad, tratando de surcar esa mar de problemas. Sin dudas que se trata de un panorama muy difícil, con pocas probabilidades de superar la crisis. Por lo tanto, considero que no es muy incierto el escenario que se avecina para Venezuela 2021, ya que estamos frente a un escenario de debacle económica, de pérdida de principios y valores, de inseguridad jurídica y social, de corrupción, odio y división social. Venezuela está como esa paciente con cáncer terminal, cuyos familiares preguntan al médico por las probabilidades de curación y el médico les contesta: estamos haciendo lo posible, pero lo mejor es llevarlo a casa y darle lo que pide. Prácticamente les está diciendo: lo más cierto es la muerte, solo un milagro lo salvaría. Y en el caso de Venezuela, a ese milagro es que nos debemos aferrar los venezolanos, dejando el pesimismo y remando todos en la misma dirección para buscar llevar esa endeble barca llamada Venezuela a un puerto seguro. No es casualidad que todas las críticas estén dirigidas a la administración Chávez Maduro, por ser bajo estos gobiernos que se ha producido el mayor deterioro de nuestra economía. Indudablemente, los actuales manejos de economía venezolana afectan directamente a la Hacienda Pública Nacional, cuyo primer concepto lo encontramos en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, parcialmente derogada por la ley derogatoria de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional. Si bien es cierto, el referido texto legal ha sido parcialmente derogado, no es menos cierto que la concepción de hacienda pública en ella contenida es la que tradicionalmente se ha manejado, entendiendo a la hacienda como patrimonio, vale decir ingresos y egresos, bienes y rentas por un lado y deudas por el otro. Adicionalmente, concibe a la hacienda pública como persona jurídica de derecho público denominado Fisco Nacional, cuya administración por mandato constitucional corresponde al presidente de la República. Desde el punto de vista doctrinal, lo expuesto por Osorio, quien a su vez cita a Payeto, podemos concluir que esta definición hace referencia a la actividad financiera que realiza el Estado para obtener recursos del sector privado en forma de contribuciones obligatorias, que no es más que lo impuesto y las tasas satisfactorias de necesidades colectivas. Fase de la Hacienda Pública Nacional. Como patrimonio, como ingresos y egresos, la hacienda pública requiere de la existencia de ciertas fases que deben realizar para cumplir sus cometidos. Así lo expresa Montero, quien afirma que esas fases serían tres. La primera, que es la fase de ingresos públicos, que a su vez tiene tres que se clasifican en ordinarios, extraordinarios y corrientes. La segunda fase es la fase de inversión o egreso, que es la fase del gasto público. Y la tercera fase es la fase de la administración de los recursos. En menester recordar que durante el periodo en que surge la explotación y exportación petrolera se deja a un lado la exportación de cacao, café y otros productos agrícolas, sustituyendo esos productos por el petróleo, nuestra bendición o nuestra maldición, según el cristal con que se le mire. Durante la administración de Marcos Pérez Jiménez se producen las reformas del impuesto sobre la renta de 1955 y 1958, pero la renta petrolera sigue siendo la principal fuente de ingresos para la hacienda pública. Se ejecuta una agresiva política de obras públicas. De igual forma, es importante hacer un breve referencia al gasto público sectorial, vale decir por sectores, el cual, según Belisario, citando datos de ONAPRE, el gasto de educación fue el 15.30%, gasto de salud 6.39%, gasto de transporte 4.69%, gasto en defensa 7.24%. Eso fue en el año 2006, lo que significa que la privilegiada educación
sobre los sectores como la defensa. En 1998, con el triunfo electoral de Hugo Chávez, se obtiene una visión distinta de la realidad nacional. Se disfruta de un aumento inusual y desproporcionado de la renta petrolera. Hay una mayor participación e intervención del Estado en la actividad privada, tanto comercial, agropecuaria como industrial, con la finalidad de apuntalar y hacernos más productivos a los sectores primarios de la economía nacional, así como para evitar maniobras especulativas por parte del sector privado. Se aumenta la carga tributaria impositiva a los particulares con normas fiscales trasladadas de otros países sin un estudio científico de su adaptabilidad a la realidad venezolana. En los primeros años de su gobierno, Chávez disfruta de ingresos suficientes para reinvertir en la industria petrolera y contribuir dedicadamente en el desarrollo nacional, pero esa inversión no tuvo lugar. Por el contrario, se impuso un sistema sancionatorio de carácter inquisitorio sin atender tampoco principios de orden económico como la inversión extranjera, para diversificar y consolidar el desarrollo nacional, el incentivar el progreso de la empresa privada, por cuanto a mayor utilidad de la empresa es mayor la rentabilidad tributaria del Estado. Ahora bien, respecto a los gastos, inversión y administración de la hacienda pública, en la fase más irregular de todo el proceso, se han reducido los gastos en educación, en salud, en sector de producción, invirtiendo más en defensa, en mantener alianzas políticas, sin cumplir con los principios constitucionales que rigen el presupuesto nacional, ni los principios legales establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. La administración de Maduro ha realizado todo lo que no debería haber hecho para lograr un desarrollo económico según lo impuesto por Santiago 2019. Básicamente se podría afirmar que en Venezuela se han aplicado todas las recetas que no funcionan en la economía, suprimiendo el régimen de libertades políticas y de libre empresa. Es lógico que todo este cóctel de errores no llevará a nada bueno, sino a la pobreza. Es así que Salmerón, el 7 de julio del 2020, afirma que el 79.3% de los venezolanos están sumergidos en pobreza extrema y el 96.2% son pobres al cierre del 2019. Bajo esta condición, el escenario para el 2021 de Venezuela se antoja bastante desalentador, más aún cuando el duro golpe que es la pandemia se ha significado para el país. Se trata, como lo dije en un principio, de un enfermo con un cáncer terminal. Las proyecciones económicas no avisoran recuperación alguna, tal como lo podemos observar en lo expuesto por Salmerón el 18 de diciembre del 2020. Ahora bien, respecto a las alternativas para salir de la crisis, considero que se debe partir de un cambio radical de las políticas económicas del gobierno, que incluya una apertura sincera y bajo reglas claras a la inversión extranjera, respeto a la propiedad privada, incentivando el desarrollo del aparato productivo nacional, diversidad en la iniciativa privada en áreas como el turismo, respecto a la titularidad de los cargos en la función pública, ingreso por concurso, lucha sin cuartel a la corrupción, disminución del aparato burocrático, inclusión de las universidades en la planificación de estrategias económicas, sociales y políticas a corto, mediano y largo plazo. Por último, en cuanto a qué hacemos como jóvenes para salir a flote y contribuir a solventar la crisis, en lo que personalmente a mí me concierne, para salir a flote trabajo en una institución pública de salud en el área de servicios especiales, ya que soy ingeniero eléctrico y TCU en administración. Continúo mi preparación profesional y académica porque aspiro a que en el momento en que la situación del país mejore, como consecuencia del necesario cambio de gobierno al que aspiramos la mayoría de los venezolanos, que no queremos una dádiva del gobierno en una bolsa de clac o de un bono para subsistir, sino devolver con creces al país los conocimientos que nuestras universidades nos han dado. Sin más a que hacer referencia, esto es todo, amigos. Espero les sea de utilidad esta información y hasta una próxima oportunidad.